Por la mañana, la niña sale al balcón del anexo de la mansión del vizconde Shaka y disfruta de los rayos del sol mientras espera el desayuno. Pasa mucho tiempo esperando, pero no le traen comida. Nuestra heroína comienza a pensar que el desayuno aún no está listo. No le traen comida durante mucho tiempo, y la niña sigue hambrienta, algo a lo que no está acostumbrada, y se dirige a un jardín florido hacia un pozo con agua de manantial. Saca un balde lleno del pozo, y al no encontrar un cucharón cerca, apaga su sed recogiendo agua directamente en su palma. Habiendo bebido, la heroína se vuelve hacia la mansión al oír el sonido, pero solo se lo imagina, porque nadie viene aquí. Al regresar al anexo del balcón, la niña encuentra allí un pájaro y tomándolo en brazos, piensa que nadie vino a cuidarlo. En los pensamientos de la heroína hay recuerdos de la muerte de su madre y del hecho de que se quedó sin palabras, reflexiones de que su padre aparece muy raramente. También recuerda las acusaciones que le llovieron desde la más tierna infancia, aunque no hubo ninguna culpa objetiva. Aferrándose al pájaro, la niña todavía está inmersa en pensamientos tristes, a los que se suma la idea de que ella es un reemplazo de su hermana mayor. Al soltar el pájaro, la heroína parece querer poner en él y dejar ir con él aquellos pensamientos que la desaniman. Faye queda fascinada, observa volar al pájaro azul, pensando en lo que habría pasado si no hubiera sido muda. La puerta que se abre repentinamente hace que la niña se dé vuelta. Desconcertada, mira a las sirvientas que aparecieron allí. Aún esperando el desayuno, Faye examina los artículos en manos de las sirvientas que vinieron, pero la realidad no coincide con sus expectativas. Las doncellas que llegaron no traían comida. Llevaban zapatos ricamente decorados y ropa azul. Con la ayuda de las criadas, la niña se pone la ropa que le trajeron y se transforma en una bella princesa. Las criadas sacan a Faye de sus aposentos y la conducen a la mansión principal. La niña, completamente ajena a lo que sucede, las sigue. De repente, a la heroína se le ocurre la idea de que ha llegado su momento, pero Faye quiere esperar que no todo sea tan malo como cree. Al entrar al pasillo con pasos lentos, la niña se detiene cuando ve a un hombre parado junto a la ventana de espaldas a la entrada. Este es su padre. Faye se da cuenta de que su suposición era correcta, y fue su padre quien ordenó a las criadas que la llevaran a la mansión principal. El hombre se gira para mirar a la niña. La expresión de su rostro sugiere que ese mismo día ha llegado. Faye, bajando la cabeza, se acerca lentamente a su padre, midiéndola con los ojos. El hombre informa que el ejército imperial se acerca a la mansión. El padre le pregunta a Faye si recuerda exactamente qué debe hacer en esta situación. La niña se levanta obedientemente, sin atreverse a levantar la cabeza. Faye, por supuesto, recuerda lo que debe hacer. Debe reemplazar a su hermana, porque por eso la niña estuvo cautiva durante 20 años. El padre le pasa la daga a su hija y comienza a darle instrucciones sobre la misión de Faye. Al entregarle la daga, el padre de Faye le dice que debe perforar su corazón antes de caer en manos de los soldados. Debe demostrar su utilidad. En el momento de la conversación, la hermana mayor de la heroína entra al pasillo. Faye y su padre se vuelven hacia Chai. El padre le explica a Chai que esa decisión es la única forma de salvarla y que ya no tienen tiempo de estar en la mansión. El hombre se lleva a la hija mayor sin escuchar sus objeciones, recordándole que el tiempo se acaba y el carruaje ya está listo. Sin tener tiempo de decirle nada a su hermana y despedirse de ella, Chai se da vuelta mirando a Faye con simpatía y pesar, pero su padre se lleva a su hermana mayor. Después de que su hermana y su padre se van, Faye se queda completamente sola en un salón vacío, sin soltar nunca la daga. Finalmente, prestando atención a la daga, la niña abre la funda y revela una hoja afilada. Al mirar el arma en sus manos, Faye comienza a pensar en lo que tiene que hacer para salvar a su hermana. La niña está abrumada por las emociones, porque también quería sentir el amor, o al menos, la simpatía de su padre. Faye solloza durante mucho tiempo, incapaz de hacer frente a sus sentimientos. Por la mañana, los rayos del sol atraviesan la ventana hacia Faye, quien se ha olvidado de sí misma mientras dormía, después de las experiencias de la noche. La niña abrió un poco los ojos debido a los pasos pesados y las voces desconocidas que se escuchaban detrás de la puerta. 2 tipos con armadura entraron a la habitación. Eran soldados del ejército imperial que estaban registrando la mansión. Faye logró levantarse de la cama y se sentó de espaldas a la puerta, pensando en algo propio. Las sombras de los soldados se acercaban a la niña. Uno de los empleados imperiales agarró a la niña, sin temor a ser rechazado y castigado por el comandante en jefe. El soldado se comportó de manera grosera. En el momento de preocupación, Faye se vio inundada de recuerdos de su madre, de lo cómoda y tranquila que estaba en sus brazos,
y de cómo la niña extraña a su madre. Con lágrimas en los ojos, volviéndose hacia el soldado atacante, la niña vio primero plumas y luego pájaros blancos volando de la nada. La bandada de pájaros con plumas blancas como la nieve que aparecieron como por arte de magia, creció y llenó la habitación. Los pájaros, materializando la protección de la madre, volaron en bandada hacia el innoble soldado que había ofendido a Faye. Los empleados imperiales estaban a punto de huir. De repente, otro hombre aparece en la habitación con una espada ensangrentada. Los soldados lo reconocen como el comandante en jefe de su ejército. Al examinar la hoja de su espada, el comandante en jefe expresa su descontento a los soldados por violar la orden y les recuerda las consecuencias. Uno de los guerreros del ejército imperial le pide perdón al comandante, esperando ser escuchado. El comandante, sin atender a las súplicas del soldado, levanta su espada ensangrentada para recibir el castigo mortal que comete. Después de matar a los soldados, el joven se vuelve hacia Faye, que está sentada en el suelo, confundida. La niña, todavía en el suelo, mira al hombre que la salvó y lo mira fijamente. El comandante en jefe, sin centrar más su atención en la chica, se da vuelta con la intención de salir de la habitación. De repente, Faye se da cuenta de lo que ha sucedido y, en un ataque de emoción, golpea el suelo con la mano. La niña, observando la capa que se alejaba, inesperadamente para ella y para el comandante que se marchaba, la agarró con las manos. Agarrando su capa mientras llora, la niña se da cuenta de que detuvo al hombre porque ya no quiere estar sola. El Imperio Ploid, cuyo escudo de armas es un águila sobre un fondo azul rodeada de plumas y espadas, es poderoso. Hace 10 años, 10 países se unieron y tomaron la espada para destruir el imperio. En la larga guerra se derramó mucha sangre y se perdieron muchas vidas. La guerra terminó con la victoria del imperio. Todos los países que se rebelaron contra él fueron derrotados. El león en el campo de batalla y protagonista de este triste acontecimiento fue el comandante en jefe Max Warren. Max y su asistente, siguiendo el corredor de la finca del vizconde Shaka, argumentan que los nobles, como animales salvajes, huyeron innoblemente y abandonaron su hogar. Mientras explora la finca, Warren nota un retrato que representa al vizconde y su familia. El asistente del comandante en jefe, olfateando el aire, le dice a Max que olió sangre y que debe moverse en esa dirección. Siguiendo el olor a sangre que percibe el asistente, los hombres encuentran una habitación con muertos que se parecen un poco a los dueños de la finca. El comandante en jefe Warren, al mirar a los muertos, comprende que se trataba de una sustitución de familiares. Habiendo completado la inspección, saliendo de la habitación, Max le da la orden a su asistente de incluir a la familia del vizconde en la lista de fugitivos. 2 hombres salen a un jardín floreciente. El asistente señala que este tipo de flor es rara en el imperio. Mirando a su alrededor, estudiando la belleza del jardín, el asistente afirma que probablemente a la familia del vizconde le resultó difícil abandonar este lugar. Avanzando por el jardín, Warren mira a su alrededor con cautela y un asistente con un agudo sentido del olfato nota que cuanto más avanzan, más intenso se vuelve el olor. La imagen que los hombres vieron frente a ellos los hizo detenerse y observar fascinados lo que sucedía. Al observar cómo pájaros de diferentes especies se reúnen en una bandada y salen volando por la ventana, el comandante en jefe se pregunta qué hizo que los pájaros se unieran. Para saber qué está pasando, Max Warren salta al balcón, a través de cuya ventana volaban los pájaros. En la sala, una bandada de pájaros picotea y bate las alas de los soldados del ejército imperial. Al entrar a la habitación desde el balcón y observar la imagen descrita arriba, Max extiende la mano hacia la empuñadura de su espada. Enojado por la violación de las órdenes, el comandante en jefe Warren impone la pena de muerte a los soldados. El asistente de Max tranquiliza a su comandante y le dice que él solucionará todo. Warren, al salir de la habitación, ordena al asistente que lleve los cadáveres de los soldados desobedientes fuera de la puerta para que todos puedan patearlos, a lo que el asistente accede. En el momento en que el capitán se va, Faye corre hacia él, quien ya no quiere estar sola. Max, que no esperaba tal desarrollo de los acontecimientos, vuelve la cabeza hacia la chica, pensando que normalmente le habría roto la mano que lo tocó. Después de un momento de vacilación, el comandante en jefe toma la mano de Faye y los ojos de la niña inmediatamente se llenan de lágrimas. Faye, sin prestar atención a la mala educación, se presiona contra Warren, dejándolo perplejo. El asistente de Max, al ver este comportamiento de la niña, se sorprende y piensa que ahora habrá un cadáver más en la mansión. Buscando una salida a la situación, el asistente le informa al comandante que se ocupará de la extraña chica. Warren detiene el impulso de la asistente y mira a Faye con confusión,
sospechando que no todo está bien con la chica. Max mira a la chica y piensa que cualquier persona normal lo reconocería como un enemigo. Recordando el retrato familiar visto antes, y también que la hija del vizconde nunca fue encontrada, el comandante en jefe agarra a Faye por el cabello, lo que ella no espera. Warren levanta el rostro de la niña para poder verla, y trata de comprender si la niña es simplemente estúpida o también es falsa. Faye, con lágrimas en los ojos, mira al hombre y con un grito silencioso le ruega al comandante en jefe que la lleve con él. En el dormitorio del rey, Max Warren habla de los hechos ocurridos y de cómo la chica acabó allí junto a él. Faye, fuertemente aferrada a la ropa de Warren, duerme en su regazo, cansada de preocupaciones y sobresaltos. Después de escuchar la historia del comandante, el asistente quiere saber qué va a hacer Warren con la chica a continuación. Después de la derrota en la guerra, los aristócratas entregaron a sus soldados como pago, pero cuando el gobierno fue derrocado, no importaba si eras una aristocracia o un plebeyo. Al mirar a la niña dormida, Max decide que el destino de la niña que se aferra a él está predeterminado. El asistente le pide a Warren que le entregue a la niña, con la insinuación de que ella no será de utilidad para el propio Max. El comandante en jefe mira al asistente con sospecha. Se pregunta por qué el asistente necesita una niña. El asistente le explica al capitán que siente lástima por la niña y que el comandante realmente no la necesita. El nombre del asistente es Carl Jaden, es el comandante de los caballeros. En la batalla, Jaden les corta la cabeza a los enemigos con su pesada masa. Carl es un leopardo que destaca en los ataques sigilosos y además tiene un excelente sentido del olfato. De pie frente a Warren, Jaden esperó la decisión del comandante en jefe con respecto a la niña. Max mira fijamente el rostro de Carl. No cree que una persona así sea capaz de sentir lástima. Warren duda cada vez más de la veracidad de Jaden. No se ve ni una gota de simpatía en los ojos del asistente. El capitán de los caballeros comienza a ponerse nervioso, pero intenta no delatarse a sí mismo y a sus intenciones dándole a su rostro una expresión tranquila. La mano de Max cae rápidamente sobre el mango de la espada, lo que le da un aspecto guerrero. El comandante en jefe, enojado, exige a Jaden que diga la verdad sobre lo que Carl quiere hacer con la niña. El caballero, que no esperaba tal presión por parte de Warren, se asusta y afirma que le gusta el agradable olor que desprende la chica. Max mira desconcertado a su asistente, sin entender de qué está hablando. Al volver su mirada hacia la chica que aún duerme, Warren tampoco sabe cómo se siente Carl. Faye continúa durmiendo tranquilamente, agarrada a la ropa del hombre que la salvó, ajena a las conversaciones a su alrededor. El capitán de los caballeros está fascinado por el olor de Faye, pero el comandante en jefe solo huele el olor a tierra y sangre. Después de algunas deliberaciones, Max le prohíbe a Carl acercarse a la chica, lo que lo deja en estado de shock. El caballero intenta descubrir por qué no debería acercarse a la chica, mientras el comandante reflexiona en silencio sobre su decisión. Warren se cansa de las incesantes preguntas de Jaden, lo que enfurece al comandante en jefe. Carl está perplejo por el comportamiento de su jefe. No comprende qué hizo mal. Max echa al caballero. En ese momento entra a la habitación el mayordomo, a quien previamente habían llamado. Warren vuelve a mirar a la niña que duerme tranquilamente y quiere enviarla a prisión, pero cambia de opinión. El mayordomo está confundido por las cambiantes decisiones de su amo y no sabe qué hacer. El joven maestro envía al despistado mayordomo fuera del dormitorio, al que él se marcha obedientemente. Al mirar a la niña una vez más, Warren se sorprendió nuevamente de que Faye no lo reconociera como un enemigo. Max se quitó la chaqueta y pensó en lo divertida y lamentable que parecía la chica a sus ojos. Cuando el hombre logró quitarse la ropa de abrigo, pasó suavemente su brazo alrededor del hombro de la niña. Ella no se movió. Asegurándose de que el extraño estuviera profundamente dormido, Warren se levantó del sofá con Faye en sus brazos. Max llevó a la niña a una enorme y lujosa cama con dosel. Al llegar a la cama, Warren miró a la hermosa niña por un segundo, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Cubriendo al extraño silencioso con su chaqueta, Max, sosteniendo la cabeza de la niña, la acostó en la cama. Después de un rato, el hombre se acostó junto a Faye, cerró los ojos y se sumergió en sus pensamientos. De repente, a Warren se le ocurrió que hacía mucho tiempo que no estaba en la misma cama con una mujer, y mucho menos había dormido. Al mismo tiempo, los recuerdos del pasado llegaron a Faye en un sueño. Uno de ellos fue cómo vio sangre por primera vez a la edad de 17 años. La niña se estaba cambiando de ropa, y al pasar su mano por su muslo mojado, descubrió que había sangre en su cuerpo que no paraba. La pobre niña tenía muchas ganas de saber qué le pasaba,
¿Pedir ayuda o consejo a alguien? La niña corrió por los pasillos, pero no había nadie. Al no encontrar ayuda, Faye se dejó caer al suelo desesperada, pensando que estaba gravemente enferma. Encontrarse con su hermana mayor en el pasillo fue un completo accidente para ambas chicas, no solo para Faye. Che, mirando a su hermana manchada de lágrimas, no entendió de inmediato lo que había sucedido. Volviéndose hacia la menor por su nombre, la niña mayor llevó a Faye al jardín. En el jardín cerca del pozo, Faye, completamente desnuda y aún sin entender lo que estaba pasando, no pudo contener las lágrimas. Che le explicó a su hermana menor que no había necesidad de llorar, porque lo que le pasó fue un fenómeno común al que se enfrenta toda mujer. Después de calmar a Faye y lavarla, Che le dijo qué hacer la próxima vez y por qué ya no debería tenerle miedo. Las hermanas tuvieron su primera y última conversación en el jardín. Faye no entendía por qué la hermana mayor la miraba así en el momento de su fuga. La niña no quería despertar, calmada por los recuerdos de su hermana, pero sintió algo cálido y sólido a su lado. Al abrir los ojos, Faye se sorprendió. Definitivamente no esperaba ver algo así a su lado. Al levantar los ojos, se encontró con la mirada de un hombre que le preguntó si la niña se había despertado. Otro recuerdo vino a Faye. Recordó la espada ensangrentada en sus manos y lo que este hombre había hecho. Asustada, la niña retrocedió bruscamente ante el joven. Warren, que esperaba algo similar, tomó la mano del extraño y le dijo que había que responder las preguntas, lo que la asustó aún más. Sin esperar respuesta, Max agarró a la niña de las manos y la presionó contra la pared. Luego de estas acciones, le preguntó si sabía el paradero del vizconde. Faye, inmovilizada contra la pared por los fuertes brazos de Warren, niega con la cabeza porque no sabe nada. Al no recibir respuesta a su pregunta, Max presiona con más fuerza las muñecas de la niña contra la pared. Faye no levantó la cabeza, porque aunque supiera dónde estaba el vizconde, no lo habría dicho, a pesar de que su padre la abandonó. Warren hizo una mueca y se dio cuenta de que su suposición era correcta y que la niña no servía de nada. Faye estuvo de acuerdo tácitamente con las conclusiones del hombre y adivinó qué pasaría con ella a continuación. El caballero, al no recibir respuesta a sus preguntas, apartó las manos de la muchacha. Ella permaneció sentada, preguntándose si esta persona la abandonaría a ella o a la prohibición. Después de pensar un poco más, Faye decidió que la mejor solución para una persona inútil era esperar hasta que se volviera útil. Sin prestar más atención a la chica sentada, Warren comenzó a ponerse la bata. Mirando a través del hombre, Faye reflexionó que había pasado mucho tiempo desde que había escuchado el habla humana durante tanto tiempo, especialmente una dirigida directamente a ella. Cuando Max se vistió, llamaron al mayordomo a la habitación y el caballero dio la orden de enviar a la niña a prisión. La idea de que el hombre la salvó a pesar de la búsqueda del vizconde apareció con una leve sonrisa en los labios de Faye. El extraño comportamiento y la expresión facial de la rehén hicieron que Warren desconfiara y le prestara atención. La niña decidió agradecer al joven maestro por salvarla, lo que hace con una sonrisa alegre, pero en silencio. Max, que no esperaba ningún agradecimiento, se sorprende por este cambio de comportamiento por parte del extraño. Después de que se llevaron a la niña, llegó el momento de ponerse manos a la obra. Después de un tiempo, un sirviente trajo un pergamino que contenía un mensaje del emperador. Jaden, como mano derecha de Warren, acepta el pergamino de manos de la persona que lo trajo. Al no notar nada sospechoso en el pergamino, Carl le pasa el mensaje a Max, que está sentado a la mesa. Warren estudia detenidamente el mensaje. Indica una recompensa por 10 años de protección del país, el título de duque, 2.000 esclavos, sirvientes imperiales y riqueza. Al leer sobre la riqueza y los esclavos, Max pensó que ya tenía todo esto y que en realidad no necesitaba más. En cuanto a los sirvientes imperiales, lo más probable es que fueran enviados a Warren para espiarlo. Mientras estudiaba el pergamino, el hombre pensó en el elixir que le dio el príncipe heredero. Si no fuera por este elixir, Max podría haber muerto hace 10 años. Al terminar de leer el pergamino, Warren decidió que se trataba de una recompensa bien merecida, pero algunos recuerdos le asaltaban. El marqués Warren era un imperialista hasta la médula. Cuando el príncipe heredero lo salvó, su lealtad se hizo aún más fuerte. Después de pensarlo todo, Max le dijo al sirviente que vería al emperador después de ocuparse de Florent, y le pidió al sirviente que descansara adecuadamente. Cuando el sirviente salió de la habitación, Warren volvió a recordar a la chica que había tomado de la casa del vizconde Shaka. Tal vez no tenía sentido matarla. Al imaginar cómo dormía el extraño, recordando el momento de su agradecimiento,
Max pensó que lo más probable es que la niña no crearía problemas debido a problemas con el habla y falta de inteligencia. El capitán de los caballeros que se acercaba sacó al marqués de su ensoñación. Jaden nuevamente intentó iniciar una conversación sobre la chica que olía tan atractiva para él. Una vez conectado con la realidad, Warren miró atentamente a Carl. No entendía por qué el asistente estaba tan interesado en la niña. Max acusó a Jaden de malas intenciones, porque Carl no era el tipo de persona que ayudaría a alguien necesitado. No estaba claro por qué el leopardo hablaba a menudo de la niña. Lo más probable es que tuviera un motivo oculto. Tales suposiciones las hizo Warren. En la cabeza del marqués apareció la imagen de un caballero dándose un festín con una muchacha. Carl también negó esta idea. Max le ordena a Jaden que no toque a la niña, argumentando que podrían difundirse rumores debido al hecho de que un hombre adulto se llevaría a una niña tan joven. Carl explica su interés en Faye a la posibilidad de que ella sea de sangre élfica. No está del todo claro si la niña es descendiente de elfos o no. El capitán de los caballeros le explica al comandante en jefe que las bestias, al tener buen sentido del olfato, pueden sentir el olor único de los elfos. Warren considera la posibilidad de que el rehén que ha tomado sea un elfo. Los elfos son criaturas muy hermosas, pueden escuchar los sonidos de la naturaleza y comunicarse con los animales. Cuando comenzó la caza de elfos, estas criaturas comenzaron a esconderse de la gente del mundo exterior. Max recordó la bandada de pájaros que acudieron en ayuda de la niña en la mansión del vizconde. Tal vez esto se deba a la sangre élfica, porque si Faye es mestiza, entonces será útil y tendremos que sacarla del calabozo. Faye se sentó en el suelo del calabozo con la cabeza apoyada en las rodillas y pensando en lo tonta que era, porque era estúpido esperar que un hombre volviera por ella. En la cabeza de la niña daba vueltas el pensamiento de que ella había elegido no nacer o no, que su existencia misma se había convertido en pecado. Los recuerdos de su madre capturaron la mente de la niña. Se vio pequeña y feliz. Esta imagen calentó el alma de Faye, pero ella se consideraba los grilletes que sujetaban a su madre. Por el pasado, Faye sabía que la familia de su padre la odiaba tanto como era posible. Todas sus experiencias llevaron a la niña a la idea de que su vida no mejoraría y que podría morir más fácilmente. ¿Pero le dolería? Max, quien se acercó a la reja, tomó a la niña por sorpresa, pues Faye no esperaba su regreso. No estaba claro por qué había venido. Warren miró a la chica confundida y le ordenó que se pusiera de pie. Sin entender por qué el hombre regresó, Faye obedeció su orden. Habiendo abierto la mazmorra, el maestro ordenó al cautivo que lo siguiera, luego de lo cual se dio la vuelta y se dirigió a la salida. La niña nunca entendió lo que estaba pasando, porque hasta ese momento confiaba en su inutilidad. Faye siguió al hombre, preguntándose sobre su regreso, y finalmente decidió que probablemente podría ser útil de alguna manera. Para justificar de algún modo la confianza depositada en ella y mostrarle gratitud, la muchacha agarró la ondeante túnica del marqués. Preguntándose qué estaba pasando, Max se dio vuelta y vio una imagen muy interesante detrás de él. Definitivamente no se esperaba esto. Faye, al notar que Warren se volvió hacia ella, le agradeció nuevamente al hombre con una expresión de alegría en su rostro. El marqués le explicó a la niña que podía leer los labios, y fue por eso que entendió lo que ella quería decir. Para Faye, tal fenómeno fue un descubrimiento, porque su padre no tenía tales habilidades, y la conversación siempre resultaba unilateral. Ella miraba al maestro con gratitud. Warren no entendía lo que había hecho y por qué la niña tuvo esa reacción. Aún de pie en las escaleras que conducían a la salida del calabozo, Max le preguntó a Faye, alegre por la oportunidad de dialogar, si sabía cómo comunicarse con los animales. La muchacha se sintió algo desconcertada ante semejantes preguntas y tuvo que pensar un momento. Sacudiendo la cabeza negativamente, Faye explicó que nunca había intentado tales experimentos. Al descubrir que la niña no podía comunicarse con los animales, Warren decidió buscarle otro uso y comenzó a descubrir qué habilidades poseía. Faye explicó que no podía comunicarse con los animales, no podía hablar ni escribir. Lo aprendió hace mucho tiempo, por lo que solo tiene habilidades básicas. Confiado en que a todo se le puede encontrar un uso, tanto a las cosas como a las personas, Max le informa a la cautiva que será su sirvienta, lo que la muchacha se alegra muchísimo. Bajo la supervisión de una criada, Faye se baña con pétalos. El trabajador está tratando de entender cómo esta chica logró acceder a la habitación del marqués, porque había rumores de que el marqués era gay o impotente. No está claro para qué necesita a esta chica. Sin darse cuenta de los pensamientos de la criada, Faye disfrutó del lujoso baño y miró los pétalos.
El trabajador pregunta si Faye es la nueva doncella del marqués Warren. Mientras comienza a lavar a la niña, la trabajadora le cuenta a Faye la diferencia entre empleados, que reciben un salario, y sirvientes personales, que siempre deben verse bien y ser coquetos. Luego de escuchar las explicaciones del trabajador, la niña decide hacer lo que sea necesario para experimentar el sentimiento de cariño que había entre su padre y su hermana. Después de pensarlo todo, Faye le pide al trabajador que le explique qué es la coquetería y cómo comportarse frente al maestro. La trabajadora sucumbe a la persuasión de la chica. Ella le explica que hay que recordar los gustos y preferencias de su dueño, ser leal y nunca permitirse sentimientos innecesarios. Al final del día, el marqués estaba estudiando unos papeles en su dormitorio, cuando de repente se abrió la puerta. Faye entró en el dormitorio, lavada y cambiada, luciendo inocente. Max se sintió un poco avergonzado. Esperaba que los trabajadores le explicaran a la chica dónde ir a pasar la noche, pero al parecer decidieron que Faye sería una criada nocturna. Warren dejó los papeles cuando la chica se le acercó. No entendía sus intenciones. Recordando las instrucciones del trabajador sobre la coquetería, Faye se sentó en el regazo del marqués, sin entender muy bien qué hacer a continuación. Max, que no anticipó tal desarrollo de los acontecimientos, despidió a la niña y decidió que estaba fingiendo. Cuando el marqués le preguntó qué estaba haciendo, Faye mostró movimientos de caricias en su cabeza, lo que sorprendió a Warren. Después de pensar por un segundo, Max finalmente extiende la mano y acaricia la cabeza de la niña, pensando que esta acción es ridícula dada su reputación como un guerrero formidable. Faye permaneció sentada en el regazo del marqués, sumamente satisfecha con la atención y los elogios que recibió. Decidiendo que ya es demasiado tarde para llamar a los sirvientes para que saquen a la niña de sus aposentos, Warren decide observarla para identificar sus habilidades. Arroja la manta y la almohada al suelo. La ex cautiva, sin pensarlo dos veces, corre hacia el maestro y le informa que ella entendió todo. Faye se recuesta sobre la almohada que Warren ha tirado, sin hacerle ninguna pregunta aclaratoria. Al observar las acciones de la nueva sirvienta, Max se sorprende de que Faye se acostara en el suelo sin dudarlo. Recordó su primer encuentro, cuando la chica también lo agarró sin pensarlo dos veces. No había a dónde ir. El marqués se acostó en la cama, y mientras se dormía, pensó que hacía mucho tiempo que acostarse no era tan tranquilo. Era una sensación extraña. Al día siguiente, sentada a la mesa, Faye lamió el plato y miró alegremente al maestro. Después de observar el comportamiento de la niña, Max Warren le explicó la necesidad de usar cubiertos, y también que debía limpiarse la cara con una servilleta y no con la manga. Faye escuchó los comentarios del marqués y usó una servilleta. Por la mañana, al recibir la orden de cambiarse de ropa, la niña inmediatamente comenzó a ejecutar lo dicho, sin dudarlo. En la mesa, Faye intentó comer lo que caía al suelo, sorprendiendo a su dueño con tal comportamiento. Al observar a la niña todo este tiempo, Max decidió que sería bastante problemático, ya que Faye no está socializada y no conoce las normas de comportamiento, aunque lo entiende todo. Al mirar a la nueva doncella, que lucía un plato lamido, el marqués tuvo la sospecha de que se trataba de la hija ilegítima del vizconde. Además, había un parecido externo con la chica del retrato. Warren llevó a Faye a su chambelán Actir para que la entrenara y le explicó que a la niña necesitaba que le enseñaran todo, empezando por lo más básico. Después de que el caballero se fue, Actir se volvió hacia la chica que esperaba, estudiándola con los ojos. En un instante, el chambelán se vio invadido por la ira, se vio obligado a trabajar duro para llegar hasta el marqués, y en su opinión, esta chica tonta, sin formación en nada, era suficiente para nacer aristócrata. El chambelán puso toda su ira en el golpe que le propinó a la muchacha. Por la sorpresa y la fuerza del golpe, Faye se agarró la mejilla y cayó al suelo en completa confusión. Mirando a la niña derrotada, el chambelán le anunció a Faye que había sido castigada por su comportamiento grosero y que era mejor que el marqués no supiera sobre los castigos. Faye no entiende en absoluto qué hizo para merecer tal actitud y por qué está siendo castigada. Habiendo decidido mostrarle a la chica su lugar, y para que no se atreviera a superar en estatus al chambelán, el chico pateó fuertemente a Faye, que estaba en el suelo. La muchacha, injustamente golpeada, se sentó en el suelo mientras la sombra del chambelán se cernía amenazadoramente sobre ella. Al día siguiente, estando en su despacho, el chambelán decidió que valía la pena repasar con la muchacha el material tratado el día anterior. Colgando sobre Faye, el llamado maestro le exigió completa sumisión no solo al maestro, sino también a él mismo.
Sin dar más explicaciones, el chambelán amenazó a la niña con la expulsión si se quejaba del castigo. El verdugo se fue, dejando a la nueva doncella, como antes, sentada sola en el suelo. Al quedar sola con el dolor y el miedo, Faye pensó que lo que más la asustaba era la posibilidad de volver a ser innecesaria para cualquiera y seguir siendo inútil. La niña fue sacada de sus pensamientos por el capitán de los caballeros, a quien aún no conocía, que entró en la oficina. De repente, Faye vio algo que nunca había esperado ver en una persona y que la sorprendió muchísimo. Era la cola de un caballero. Interesada en la cola, la niña la agarró. El capitán de los caballeros se arrodilló y le explicó que no debía hacer eso. Podría ser peligroso. Mirando a la perpleja Faye, Jaden se dio cuenta de que nunca había visto a un hombre bestia, explicándole a la chica quiénes eran. El caballero también aclaró que tal comportamiento era de mala educación. Debido a los métodos de enseñanza del chambelán, la niña cayó en un estupor cuando escuchó la frase sobre comportamiento grosero. En la mano extendida de Jaden, la niña vio una amenaza de castigo. Carl tomó las manos de Faye. Lo que la sorprendió, se presentó y comenzó a decirle a la chica que tomar el rabo de alguien significa amor a primera vista, y que ahora Carl está obligado a cuidarla. Durante su discurso, el leopardo movió la punta de su cola, sin darse cuenta de la amenaza inminente en forma de bota. Cuando la bota aterrizó en su cola, Carl, ocupado con explicaciones, gritó de sorpresa y dolor, lo que asustó a Faye. Al volverse hacia el delincuente, Jaden vio a Warren enojado, que quería saber qué estaba sucediendo. Carl se levantó bruscamente en presencia del maestro. Max le recordó al caballero la prohibición de acercarse a Faye. Solo la niña permaneció sentada sin entender nada. El hombre bestia, al escuchar el recordatorio de la prohibición, corrió hacia la ventana para no provocar más ira por parte del dueño. Faye corrió hacia la ventana, tratando de detener a Carl. Tenía miedo de que el caballero se rompiera al saltar por la ventana, porque estaba muy alta. Jaden logró correr lo suficientemente lejos y saludó a la chica que miraba por la ventana de la habitación. Faye se quedó allí, mirando asombrada por la ventana. Max también se acercó a la ventana y le preguntó si le gustaba Carl. Warren le dijo a la niña que él también tenía esas habilidades. Faye estaba completamente encantada. Decidió que el marqués y sus subordinados eran magos. Max le dio unas palmaditas en la cabeza a la chica, pidiéndole que tuviera cuidado con Jaden, llamándolo pervertido y malo. El marqués no podía creer que el leopardo desobedeciera la orden solo por el olor. Warren tomó un mechón del cabello de Faye, pero solo olió a jabón. Más tarde, Faye, como sirvienta, intenta sujetar el pañuelo de su amo, pero no lo hace muy bien. Después de observar los intentos de la niña, Max le muestra una vez más cómo se hace. Cuando Faye lo logra, el marqués la detiene y le da una palmada en la cabeza para animarla. Al ver a la chica irse, Warren no puede entender por qué. Cuando entrena con él, Faye capta todo sobre la marcha, pero cuando entrena con una persona especial, no hay progreso. Faye salió de la habitación feliz de que al menos fuera un poco necesaria y útil. Carl caminó por el pasillo con Senok y trató de descubrir por qué el maestro lo llamó pervertido, porque el caballero solo quería mostrar preocupación. El consejero, sin creer las palabras del hombre bestia, continúa moviéndose, notando casualmente que tanto el caballero como el caballero se valen el uno al otro, especialmente porque el marqués nombró a la niña sirvienta nocturna. El hombre de los pergaminos es detenido por el mensaje de Carl de que Faye es una sirvienta diurna, pero no queda claro por qué el amo y la doncella comparten la misma cama. Jaden se niega a descubrir esa información, porque entonces todos lo llamarán pervertido, pero el caballero le pide al asesor que hable sobre el levantamiento de la prohibición de acercarse. Senok, después de pensar un poco, invita a su interlocutor a ir a la oficina del caballero, a lo que Carl accede felizmente. Al abrir la puerta, los hombres vieron el momento del castigo de la niña. Al entrar en la habitación, le preguntaron a Actir qué estaba pasando. El chambelán comenzó a justificar su comportamiento, diciendo que Faye no quería obedecer y por tanto tenía que actuar. Carl, al ver cómo se burlaban de quien le gustaba, no pudo evitar darle la lección a Actir. Al mirar al humillado chambelán, los hombres le recordaron las reglas de la decencia y la necesidad de saludar a quienes estaban por encima de él en estatus. Sentada en el suelo al nivel de Faye, la humillada Actir la miró desde un ángulo diferente. Acercándose al chambelán, Jaden amenazó con que si se utilizaban esos métodos nuevamente, Actir no dejaría a Jaden ileso, después de lo cual el chambelán fue enviado fuera de la oficina. En ese momento, Senok se acercó a Faye para asegurarse de que la niña estaba bien.
Ella asintió en respuesta. Los golpes con el trapo no le causaron mucho daño. El asesor le ofrece bayas a la niña. Faye se pregunta si puede aceptar el regalo, porque le enseñaron a servir té y bocadillos, pero nunca le dijeron si podía comerlos ella misma. Después de dudar un poco, toma las bayas de la mano del consejero, aunque de una manera un poco inusual. Mientras la niña se sirve, el hombre comprende que ella no es una zorra astuta, sino una niña ingenua. Mientras el consejero observa a la niña, el leopardo inhala el olor que emana de la niña, y solo ahora, el hombre canoso comprende de dónde vino la prohibición de acercarse. Algún tiempo después, al salir de Warren, Carl ve al mismo chambelán en el pasillo. Este encuentro no agrada a ninguno de los dos. Jaden, recordando cómo Actir trató a Faye, le muestra con un gesto que está mirando al chambelán. Después de un tiempo, después de pensar en el plan, Actir lleva a la niña al marqués, con quejas de que Faye es estúpida e imposible de enseñar, por lo que las clases son inútiles. Max, después de escuchar al chambelán, observa la reacción de la niña, pero Faye no reacciona. Luego Warren informa que todavía no tenía la intención de mantenerla con él por mucho tiempo, pero que vale la pena continuar su entrenamiento. Un mensaje así del caballero provoca una reacción de malentendido por parte de Faye y una sonrisa desagradable en el rostro de Actir. Después de que el caballero le creyó al chambelán, la niña quedó devastada y pensó que todavía era una tonta, pero no le rogaría quedarse, porque entonces podrían odiarla. Al día siguiente, Faye estaba limpiando los cubiertos, perdida en sus pensamientos, preocupada por lo útil que tendría que ser para quedarse. Al hacerse cargo del trabajo de la niña, el chambelán notó que esta vez lo hizo más rápido y mejor. El actor se acercó a la estudiante por detrás, con la intención de enseñarle algo. Tomando a la niña por los hombros, el chambelán comenzó a decirle a Faye lo que tenía que hacer para que su maestro la abandonara. Al no querer escuchar el insidioso consejo del chambelán, Faye, incapaz de contener sus emociones, lo empujó, rechazando la supuesta ayuda. El actor no esperaba un rechazo por parte de la niña. Apretó con fuerza las muñecas de su alumna con una evidente amenaza. El sonido de la puerta al abrirse distrajo al chambelán de su crimen. Carl entró a la oficina. Al ver lo que estaba pasando, se irritó y le preguntó a Actir sobre lo que estaba pasando aquí. Temiendo al leopardo y queriendo ocultar sus verdaderas intenciones, Actir agarró una bandeja con platos de la mesa, fingiendo que acababa de terminar la lección. Jaden miró enojado al chambelán que se retiraba rápidamente, pero no alcanzó a Actir y decidió que se ocuparía de él más tarde. Habiendo evaluado la situación, el caballero se volvió hacia la niña para averiguar cuántas veces el chambelán agredió. Cuando Faye comenzó a contar el número de castigos, Carl quedó completamente confundido por esa información. Recordando las amenazas del chambelán de que podrían expulsarla si se enteraban del castigo, Faye corrió hacia Jaden con peticiones silenciosas para que la perdonara y no le dijera nada al maestro. El caballero le asegura a la chica que no está enfadado con ella en modo alguno. Su explicación funciona y la criada se calma. Durante la conversación, Carl levanta la manga de Faye y descubre muchos moretones en las manos del chambelán. Jaden, después de evaluar la situación, le explica a la niña ingenua y asustada que nadie debe tocarla excepto el dueño, y Actir no es uno de ellos. Faye asiente en señal de que comprende. Un poco más tarde, Carl le informa a Warren sobre lo que vio en la oficina. Max decide quitarle al chambelán de Faye y, en general, sacarlo de su puesto. Antes de acostarse, la niña espera que el chambelán esté más tiempo fuera y ella pueda descansar de los castigos. Volviéndose de lado, la niña presta atención al dueño dormido y sus pensamientos se dirigen a Warren. Se da cuenta de que quiere tocar al hombre. Finalmente decidió acercarse al señor Faye y vio que Max yacía cubierto de sudor. Habiendo encontrado un pañuelo, la doncella comenzó a mojar la frente de su amo, preocupándose si Warren estaba enfermo. Max, despertándose abruptamente, agarró reflexivamente a Faye. El caballero no entendió de inmediato lo que estaba pasando, por lo que comenzó a gritarle a la niña. Ella inmediatamente comenzó a disculparse. Faye empezó a llorar de miedo e injusticia, pero el marqués, al ver el pañuelo, se dio cuenta del error que había cometido al gritarle a la criada. Queriendo disculparse, Max llamó a la niña a su cama y la empujó suavemente con la mano. Warren le promete a Faye que ya no se permitirá comportarse de esta manera. Incapaz de contener las lágrimas, le explica al dueño que así murió su madre. El amo y la doncella se quedan dormidos en sus brazos, cansados de sus preocupaciones. Faye ahora tenía que hacer algunas de las tareas de limpieza, gracias a la suspensión del chambelán.
Habiendo recogido la ropa sucia, la niña tomó el balde y, pensando que debería agradecer la oportunidad, llevó las cosas por el pasillo. De camino a la lavandería, Faye se encontró con dos hombres que la habían estado esperando durante mucho tiempo. Uno de los hombres agarró a la niña, tapándole la boca con la mano para estar seguro, lo que asustó mucho a la criada. Los secuestradores arrastraron a Faye al bosque adyacente a la finca y la arrojaron al suelo. Uno de los hombres quería saber por qué la criada no salía durante tanto tiempo, por eso había dificultades para atraparla. Faye reconoció la voz del orador. Era el chambelán que había sido suspendido de su cargo. La niña estaba horrorizada por la situación actual. Uno de los secuestradores decidió darle una lección a la criada y vengarse del despido de Actir. Se acercó a la niña, asustándola cada vez más. Recordando la orden de Jaden de que nadie excepto el dueño debería poder tocar su cuerpo, Faye mordió al atacante en defensa propia. Sin esperar tal rechazo por parte de una chica débil, el bandido, incapaz de contener su ira, abofetea a Faye. Mientras caminaba por el pasillo, el marqués se encontró con un cubo tirado con ropa sucia. Warren no entendió de inmediato de dónde venía. Al darse cuenta de que algo malo ha sucedido, Max se marcha sin dudarlo. Su corazón siente que algo anda mal. Habiendo encontrado a los secuestradores de su doncella, el comandante en jefe se acercó silenciosamente por detrás, pasando desapercibido. Sin esperar que el propio maestro los encuentre, el secuestrador tiene miedo, incluso tiene miedo de imaginar su futuro. Faye intenta levantarse para encontrarse con su maestro, pero Warren no le permite hacerlo porque ve la debilidad de la niña. Cuando Max alcanzó a Faye, abrazó a la niña con una mano, mientras con la otra ya estaba sacando la espada de su vaina. Warren se enfrenta a los agresores de Faye con varios golpes precisos, sin perdonar a nadie. Más tarde en el dormitorio, Max, sentado en una silla, observa a la niña acostada en la cama. Ella, a su vez, trata de esconderse, porque no quiere que el dueño la vea débil y patética todo el tiempo. Al darse cuenta de que Faye se había despertado, el marqués sentó a la niña en su regazo, queriendo calmarla. Al encontrarse en el regazo del dueño, Faye no se calmó, al contrario, rompió a llorar, y una vez más comenzó a pedir perdón por su comportamiento. La niña creía que Warren ahora la echaría o la entregaría. Max abrazó a la criada. No podía creer lo que ella pensaba de sí misma, y lo importantes que eran los abrazos simples para una niña. Cuando Faye, cansada de las lágrimas, se quedó dormida, el marqués se levantó con cuidado con ella en brazos. Mentalmente no entendía por qué se sentía responsable de la niña. Después de acostar a la doncella, Max la observó dormir y se sintió invadido por una nueva sensación de ligereza. Durante el desayuno en el campamento militar, se hicieron planes para montar el campamento. Warren iba directamente a la capital. Carl se ofreció a llevar a Faye a la mansión de Warren. Max rechazó su oferta. El caballero no entendió esta decisión, porque al maestro le resultaría difícil ir con Faye, pero no discutió. Después de abandonar la tienda, Marquis y Jaden discutieron su plan de partida, estableciendo un plazo para el regreso de Warren a la mansión en alrededor de 2 meses. Después de resolver problemas militares, Max entró a su tienda y vio a Faye dormitando en el suelo, esperando a su dueño. La criada está muy feliz por la llegada del amo. Ya preparó su cama. Warren le informa a la niña que hoy pasarán la noche juntos. Faye, como una verdadera sirvienta, procede a quitarle la ropa a su amo, sorprendiendo a Max. Max se acuesta al lado de la niña. Le complace sentir el cálido cuerpo de Faye a su lado. En ese momento, el marqués comprende por qué la niña valora tanto sus abrazos, pues a él tampoco nadie lo ha abrazado nunca. Por la mañana, a Faye le parece que el sueño aún dura. No puede creer en la realidad de lo que está sucediendo. Warren, corriendo por el cabello de la niña, la deja en la cama y va a lavarse. La criada permanece en la cama, pero solo hasta que su amo necesita una toalla. Reemplazando el carruaje por un caballo debido al terreno difícil, Warren y Faye emprendieron el camino. El compañero del marqués comenzó a sentirse mal. Max notó que el estado de Faye comenzó a deteriorarse. Cuando el caballo se cansó, comenzó a aparecer una conexión con los animales. Habiendo detenido el caballo, el marqués tomó a la niña en sus brazos. Aunque ella dijo que ella misma podía bajarse del caballo, Warren no prestó atención a su resistencia. En una parada de descanso, Max sentó a Faye en una enorme roca y comenzó a masajearle las piernas, lo que la llevó a una completa vergüenza. Al mismo tiempo, en una reunión de aristócratas, se discutió la situación con el regreso del héroe de guerra Warren, que no era necesario para el círculo de la aristocracia gobernante. Duke Lightman propone enviar asesinos tras el marqués Warren
y disfrazar todo como un ataque de los rebeldes, argumentando también que el marqués tiene muchos enemigos y nadie sospechará de los aristócratas. Max y la criada lograron encontrar un lugar para pasar la noche. El dueño de la casa ofrece felizmente sus servicios. Sentado en su silla, Warren se preguntó si valía la pena encariñarse con una chica tan joven como Faye. La marquesa fue sacada de sus pensamientos por una chica que entró en la habitación. Fue enviada a seducir a Warren, la hija del dueño de la mansión. Max no sucumbió a las provocaciones y echó a la chica fuera de la habitación. Sintió disgustado. Vestido con un traje de camping, Max sacó a Faye de la cama y le explicó en el camino que sería mejor para ellos buscar alojamiento para pasar la noche en otro lugar. Posteriormente, los viajeros encontraron un hotel que lamentablemente solo contaba con habitaciones individuales. No había mejor opción en la zona, por lo que tuvieron que contentarse con lo que tenían. Warren llevó a Faye a su habitación y le ordenó que se quedara allí y descansara sin esperarlo. La criada empezó a pedir estar con el amo, no queriendo estar sola, no escuchaba lo que el amo le decía. Con un golpe ligero y preciso, Warren tuvo que noquear a Faye por su propia seguridad. Tratando de no volver a hacerle daño a la niña, Max la pone en la cama y en ese momento escucha un sonido incomprensible. Al amparo de la oscuridad, unos asesinos entraron en la habitación que el marqués había alquilado. Max trata furiosamente con los atacantes, dejando a un mercenario para obtener información. El marqués usa su espada para averiguar por el asesino quién lo envió. Al recibir información de que una asociación de aristócratas está involucrada en el ataque, Warren mata a los supervivientes sin remordimientos. Sacando a Faye de la cama, de nuevo sin dejarla dormir, el marqués emprende el camino desde el inhóspito hotel. Al llegar al siguiente punto de tránsito, resultó que Faye estaba enferma. Max le dio medicamentos para al menos ayudar a la niña a sobrellevar el exceso de trabajo. Luego de beber la medicina, la criada se queda dormida, apoyándose en el maestro. Luego de observarla por un rato, Warren acaricia la mejilla de la niña. Incapaz de contener su impulso, Max besa a la chica dormida, pero se detiene a tiempo. Habiendo acostado a Faye sobre la almohada, el marqués se aleja de ella tratando de aclarar sus sentimientos. Warren no comprende lo que le está pasando. Cuando la niña se sintió mejor, el señor la llevó al mercado. Faye quedó asombrada de todo lo que vio, pues nunca salió al mundo. Max notó que la criada seguía prestando atención a un mostrador. El señor decidió que la chica vendría a probar el producto. Habiendo entendido lo que Faye quiere, Warren le regala dulces a la criada y le advierte que no debe masticarlos, sino disolverlos lentamente. La niña hace un gesto recíproco y también pone caramelos en la boca del caballero. Max se sorprende por el comportamiento de la criada, pero luego se da cuenta de que Faye simplemente pensó que el gesto era lindo y por eso lo repitió. De repente la niña se detiene tímidamente. El marqués descubre por qué se comporta así. La criada explica que así sangra. Max inmediatamente arroja su capa sobre Faye para evitar que la niña se sienta incómoda en público. Faye intenta escapar de la preocupación de su dueño, diciendo que la ropa estará sucia, pero el marqués la convence de que todo está bien y no hay de qué preocuparse. Al regresar a la mansión, Max ayuda a la niña a limpiar y se asegura de que nada le duela. Warren acuesta a Faye, prometiéndole que él estará allí y la abraza. Después de un tiempo, el carruaje llega a las puertas de la finca imperial. El marqués ayuda a la doncella a salir del carruaje. Los guardias bloquean el camino de Warren sin reconocerlo, pero cuando se presenta el pergamino del emperador, se le permite pasar al marqués. Todos saludan con respeto al héroe de guerra y lo invitan a entrar. Warren le pide a una de las criadas de la finca que cuide a Faye, y él avanza por el pasillo. Faye mentalmente le desea suerte. La chica de cabello negro está muy interesada en la doncella de Warren sobre su relación con su amo. Faye escribe la respuesta en un papel. Eva le arrebata el papel y, después de leer la respuesta, se pregunta por qué la marquesa necesita un sirviente tonto. La criada mayor se acercó y detuvo todas las preguntas y declaraciones descorteses de su subordinado. Max Warren se arrodilla ante el trono y da un informe sobre la ejecución de las órdenes del emperador. El emperador le pregunta a Warren si considera justa la recompensa y le recuerda la promoción del título. Ahora el duque Warren está de acuerdo con su majestad. Se lleva a cabo una recepción en la finca. Todos dan la bienvenida a Warren, porque el héroe de guerra ha regresado. Las damas se presentan, los hombres lo felicitan, pero Max solo piensa en cómo lo enfurecen y si todo está bien con Faye. Duke Lightman aparece en la recepción con su hijo Mano Lightman. Duke Warren no está ansioso por cruzarse con estas personas, por lo que intenta abandonar la recepción.
El camino de Max es bloqueado por una chica que no conoce. Ella hizo una reverencia y mostró su alegría por el encuentro. La niña se presenta como Lady Rain Lightman, la gerente del salón, poseedora de un alto estatus y apodada Flor del Imperio. Después de decirle a la hija de Lightman que es tarde y que tiene que irse, Warren abandona la recepción pensando que no debería hacer esperar a Faye. Después del baile, Rain y Duke Lightman discuten un plan de acción. Llegan a la conclusión de que la hija debe hacer suya a Warren, ya que la vida de la familia Lightman está en juego. El segundo día del banquete, Lady Lightman esperó a Duke Warren en el salón principal, pero él nunca llegó, y sucedió lo mismo al tercer día. El cuarto día del banquete, sin esperar a Max en el salón, Rain estaba muy enojado por su ausencia. Más tarde, en la cámara, Rain se indigna porque ella esperó pacientemente durante tanto tiempo y él nunca apareció. Lady Lightman llama a su doncella y exige sobornar al sirviente de Warren para saber más sobre él, pero Charlotte explica que Max pasa todo su tiempo con el sirviente mudo. Al salir de la habitación de Lightman, Charlotte experimenta la agonía de elegir: obedecer la orden de Rain y convertirse en la amante del duque Warren, deshacerse de Faye o contarles todo. Al alejarse de la puerta de la habitación, la criada comprende que, en cualquier caso, Lady Lightman se deshará de ella. Faye se sienta en su habitación y practica la escritura, porque todavía tiene mucho que aprender. De repente, Charlotte irrumpe en la habitación con el mensaje de que Duke Warren está gravemente herido y necesita ayuda, y la criada Lightman le dice a Faye que se lleve dinero para el médico. La chica muda está sumamente asustada y no sabe qué hacer ante esta situación, por lo que sigue a Charlotte. El único desconcierto es que avanzan por un pasillo oscuro. El sirviente Rain, notando cierta confusión en Faye, agarra a la niña de la mano y la arrastra más lejos, acelerando a medida que avanza. Charlotte llevó a Faye a la calle, donde estaba un hombre que le había dado dinero. El sirviente Lightman le pidió al hombre que llevara a Faye a algún lugar lejano. La chica muda comprende que debe huir, de lo contrario sucederá algo malo. El hombre y Charlotte intentan detener al fugitivo. Durante la persecución, los perseguidores son atacados de la nada por un gran búho. Faye, mirando hacia atrás, intenta correr lo más lejos posible del peligro, sin mirar sus pies. En algún momento tropieza. Max Warren y Rain Lightman están paseando por el parque, conversando, cuando de repente Faye aparece frente a ellos. Al ver a una pareja así frente a ella, la criada comienza a llorar aún más. Se da cuenta de lo bien que se ven Rain y Max juntos. El duque, sin prestar atención a su compañera, va a encontrarse con Faye. No puede dejar a su doncella aquí. Warren se acerca a la niña y la abraza, y trata de descubrir quién se atrevió a hacerle esto a Faye. Lady Lightman, al ver el comportamiento de Max, comprende que se trata de la misma doncella tonta que Warren valora tanto. Rain se ofrece a ayudar a sus sirvientes, pero el duque se niega y, tomando a Faye en brazos, abandona el parque. Warren acostó a la criada, pero Faye no puede dormir a pesar de su debilidad. En su cabeza todavía había una imagen de Lightman y su amo juntos. Max entró en la habitación y encontró a la niña sentada en el suelo de mal humor. Acercándose a Faye, el caballero le levantó la barbilla para poder ver su rostro. Warren notó que la chica era hermosa, incluso si estaba molesta. Max se inclina hacia Faye y la besa lentamente, disfrutando el momento. La niña se aleja del caballero, asustada por sus acciones, porque quiere que esos momentos duren más, pero Max puede arrepentirse más tarde. El duque, habiendo recibido tal reacción, comprende que le gusta a la chica, que es lo que pregunta Faye, y ella desvía la mirada ante esa pregunta. Max extiende su mano hacia el pecho de la niña. Ella no sabe lo que significa ese movimiento. Nunca nadie la ha tocado allí. Sonrojándose levemente, Faye toma la mano de su maestro y lo mira con devoción. Warren ya no puede contener sus impulsos. Se quita la camisa, dejando al descubierto su fuerte torso. Max toma a la niña en brazos y la lleva a la cama, lo que ella claramente no esperaba. Habiendo acostado a Faye en la cama, el caballero desata lentamente el vestido de la niña, disfrutando el momento. Los besos en el cuello son agradables para ambos participantes en el proceso, pero Warren baja cada vez más. Al mirar a Faye desde una posición dominante, Max decide que la chica está lista para una exploración más profunda. Habiendo advertido a tu pareja que al principio te dolerá y que no tiene sentido llorar, solo debes esperar un poco. Max se apoderó por completo de Faye, lo que se volvió increíblemente placentero para ella, y la niña no quería que esto terminara. El sol brillaba a través de la ventana cuando el duque se despertó. Miró a la chica a su lado, recordó la noche pasada
y se sintió aliviado de haber dejado de reprimirse. Faye se frotó los ojos adormilada. Los recuerdos de lo sucedido no acudieron inmediatamente a ella. Cuando la niña se dio cuenta, sintió vergüenza de mirar a su dueño, pero Max no la dejó bajar la cabeza. Un sirviente llamó a la puerta con el mensaje de que el baño estaba listo. Warren despidió a los sirvientes, diciendo que no se necesitaba ayuda. Levantando suavemente a Faye de la cama, el maestro se dirigió hacia el baño y le dijo a su amante que estaba cansada y que no debería esforzarse hoy. Sentada en el baño con su dueño, apretándola de espaldas a él, Faye se llenó de un sentimiento de felicidad ilimitada, aunque pensaba que estaba acostumbrada a esa actitud. Al ver la toalla, la niña se ofrece a frotar la espalda de Max. Quiere ser útil como agradecimiento. Warren abraza a Faye con fuerza y la invita a sentarse un rato y disfrutar el momento. Cuando el dueño aceptó la propuesta de la criada, la niña vio la espalda llena de cicatrices del héroe de guerra. Ni siquiera podía imaginar cuánto tuvo que soportar el duque. Después de bañarse, Warren invita a Faye a tomar té. Tienen un largo viaje por delante. Vestidos con ropa de viaje, el duque y su doncella caminan por el patio empedrado. Max levanta a la niña en sus brazos y la lleva al carruaje, mientras Faye se siente bastante incómoda frente a todos. En Warren Manor, dos sirvientes esperan el regreso de su amo después de muchos años de ausencia. Finalmente, aparece en el horizonte un carruaje enjaezado, el del propietario. Warren sale del carruaje con una niña en brazos. Está contento de regresar a casa después de una década. La aparición de un amo con tal trofeo pone a los sirvientes en un estado de profunda sorpresa. Max baja con cuidado a Faye al suelo, advirtiendo a los sirvientes sobre el silencio de la niña y contando con su comprensión. El duque examina cuidadosamente al caballero que encuentra hasta que lo reconoce como Richard, un antiguo alumno. Caminando por el pasillo de su casa, Warren le pregunta al canciller sobre el desorden en la finca, a lo que Chloe le informa que era el tío del duque quien estaba a cargo. Max se dirige hacia Paul. Richard llama la atención sobre la chica que está de pie y le pregunta si irá con el dueño o no. Warren le pide al caballero que la cuide. El tío de Max, el conde Paul, está sentado en el salón festivo. No está particularmente feliz de ver a su sobrino, pero en el rostro de Paul aparece un regocijo porque logró apropiarse de la propiedad de Warren. Max no está satisfecho con el comportamiento y la actitud de su tío. El duque invita a Paul a abandonar la finca amistosamente, pero él no está de acuerdo, basándose en el largo periodo de ausencia de su sobrino. El canciller, que vino con el duque, advierte que el plazo de prescripción comienza a correr cuando ambas partes lo confirman y, dada la ignorancia de Max Warren, la apropiación de la herencia es ilegal. Max está enojado por la arbitrariedad de su tío y le recuerda que dejó la gestión de la propiedad al canciller y que, a su regreso, este derecho vuelve a pasar a él. El duque pide a Chloe que le pague al conde Paul todos los daños que su tío ha causado durante 10 años. El canciller informa sobre la disponibilidad de dichos pagos. El conde, basándose en su parentesco consanguíneo, le ruega a su sobrino que no lo eche, pero el dueño de la finca se muestra inflexible. Warren descubre lo que ha hecho su tío durante tanto tiempo, y Chloe, indignada, habla del tipo de fiestas y sesiones de bebida que organizaba Paul. Max pide preparar el dormitorio teniendo en cuenta que la chica traída dormirá con él. El canciller no entiende qué ha cambiado en 10 años, porque el señor nunca ha compartido cama con nadie. Al quedarse con Richard, Faye comenzó a sonreír, lo que provocó el desconcierto del caballero y preguntas de su parte. La niña le explica a Richard que él es muy parecido al dueño en su amable actitud, lo que sorprende mucho al caballero. No está acostumbrado a comparaciones. Richard se pregunta por qué Faye llamó maestro a Warren, porque por la forma en que el duque la sacó del carruaje, uno podría pensar que la chica era muy querida para él. Al regresar por la doncella, Max vio cómo el caballero tomaba a la niña de la mano, lo que no le gustó mucho al duque. Warren lleva a Faye a la finca e invita a Richard a entrenar por la noche. Es hora de almorzar. Max insiste en que la niña coma bien y la observa. Terminado el almuerzo, el hombre toma en brazos a su doncella, invitándola a moverse después de comer. Después del combate, Richard se sentó en las escaleras de la finca, recuperando el aliento, evaluando el entrenamiento y la apariencia del maestro, admitiendo para sí mismo que se parecía más a una paliza. Chloe, saliendo al porche, llamó la atención sobre el caballero cansado. Los hombres estaban atormentados por la pregunta de qué tenía de especial la muchacha muda y qué había hecho para merecer tal cuidado. La familia del vizconde estaba destrozada. Solo Chai seguía con vida, y ahora sabía lo que era el sufrimiento y la soledad,
Esto le hizo recordar a Faye. El primer recuerdo de su hermana menor fue el día en que murió la madre de Faye, pero ni siquiera entonces la esposa del vizconde aceptó a la niña en la familia. La siguiente reunión completa de las hermanas tuvo lugar en el anexo, el día en que Faye buscaba ayuda. Esto era lo poco que Chai recordaba de su hermana. Habiendo terminado de recordar, la camarera Chai fue a tomar el pedido. En el pasillo vio el uniforme del agente del ejército imperial. Carl, al ver a la niña, le agarró la mano, sin entender cómo Faye pudo terminar aquí sin su dueño. Chai pidió dejarla ir, y Jaden se vio obligado a disculparse. Sabía que Faye no podía hablar. De repente, Carl tuvo una suposición. Detuvo a la camarera y la miró atentamente a la cara. Bueno, se parecía demasiado a la favorita del maestro. Max, sentado a la mesa con Faye, le entregó una bolsa con dinero. Era el salario de la niña durante los 3 meses que estuvo con Warren. La criada intentó devolverle el dinero al dueño. No entendía para qué necesitaba el dinero, porque no había dónde gastarlo. El duque explicó que era una estupidez devolverle lo que él mismo le había dado. Faye decidió que no necesitaba nada y quería comprarle un regalo a su maestro. Max estaría feliz de recibir cualquier cosa de ella. Por encima de todo, Warren quería a la propia Faye, lo que con mucho gusto le demostró. Después de recibir el primer salario de su vida, la niña fue al mercado, escuchó a los comerciantes, compró muchas cosas innecesarias y ahora, de pie con una canasta pesada en las manos, no sabía qué hacer a continuación. Un hombre, al ver a la niña confundida, le ofreció su ayuda, pero Faye negó con la cabeza y estaba a punto de irse. El hombre intentó detenerla, pero entonces, como por arte de magia, apareció Richard y protegió a Faye. Habiéndose librado del molesto hombre, el caballero ofreció su ayuda a la niña, a lo que ella aceptó felizmente. Al hablar con Faye, Richard no pudo evitar pensar que Warren no podía dejar que la niña fuera sola a la ciudad, y el caballero resultó tener razón. El duque protegió silenciosamente a su doncella. De pie frente al caballero, Faye le dijo que no pudo resistirse a comprar fruta extra. Después de haber escuchado a los comerciantes mudos, Max le pregunta a la niña si solo trajo fruta. Faye, avergonzada, le presenta al maestro su regalo, un libro con una hermosa encuadernación azul, en agradecimiento por su cuidado. Max recoge a la niña y le promete leer con gusto. También le dice a Faye que las frutas compradas no se estropearán, ya que se pueden usar todas. Habiendo elegido fresas jugosas de la canasta, mirando a Faye, Warren promete enseñarle interesantes juegos con frutas. A la mañana siguiente, en la oficina del duque, Warren realiza una prueba de resistencia para Richard, profetizando su lugar como comandante, durante la cual el duque nota un pequeño detalle. Un pequeño detalle que causó el disgusto del maestro fue un recuerdo de Faye colgado en el pecho del caballero. Richard justifica la presencia de la baratija en sí mismo por su lealtad a Warren. Habiendo expulsado al caballero de su cargo, el duque se sumergió en pensamientos sobre qué hacer con su doncella, porque llamándola sirvienta personal, no le impone los deberes necesarios, y mucho menos los asuntos oficiales. Warren luchó con el miedo de que Faye pudiera acercarse a otras personas y que pudiera haber un lugar en su corazón para otra persona. Max quiere que la chica esté siempre a su vista, a su alcance. Después de un tiempo, todavía en la misma oficina, mientras el duque trabaja con papeles y resuelve la acumulación de casos, Faye aprende a escribir. Después de terminar la lección, la niña decide preguntarle al dueño cuándo trabajará en igualdad de condiciones con todos los demás. Max elogia su deseo, pero le niega el trabajo a Faye, argumentando que no necesita ampliar el personal. Como no quiere molestar por completo a su amada doncella, Max la elogia y le presenta una recompensa por su buen comportamiento. Una elegante joya, un collar con incrustaciones de piedras azules, brilla maravillosamente en la mano del duque. Faye intenta negarse, creyendo que tales regalos son demasiado inmerecidos para ella. Warren insiste, porque para él es solo una nimiedad. Puede darle a la niña tantas baratijas como ella quiera. El hombre besa a la criada, presionándola contra la mesa en un ataque de pasión. Esto es lo que necesita ahora. En ese momento, se abre la puerta de la oficina y aparece la canciller Chloe con un mensaje sobre una visita a la finca, sin previo aviso, de la hija del duque Lightman. Warren no está contento con una visita tan grosera, especialmente porque fue interrumpida en un momento maravilloso, pero accede a recibir a Rain Lightman y le pide al canciller que la invite. La señora que entra a la oficina evoca en Faye un inexplicable sentimiento de miedo, y el duque mira al invitado con desagrado. Rain quiere quedarse a solas con Max,
diciendo que el asunto con el que vino no es para los oídos de los demás. Insinuando a la criada, Warren le niega a la dama tal privilegio, lo que provoca su insatisfacción. El duque llama al canciller y le ordena que lleve a Lady Lightman al baño. En el camino, Rain intenta comprender lo que Warren logró aprender sobre las maquinaciones de la aristocracia y espera ganarse su favor. Finalmente, Carl regresó a la finca, trayendo consigo a una chica de la taberna, tan parecida a Faye. Un minuto después, Jaden está indignado porque Warren está completamente envuelto en el olor de Faye. Solo que ahora Max recuerda que Carl, después de todo, es un hombre bestia sensible a los olores. La camarera se ve obligada a interrumpir la conversación de los caballeros. Chai ruega que le permitan ver a su hermana menor al menos una vez. Jaden caminó por el pasillo. El grito del asistente principal hizo que Carl se detuviera. El canciller y el caballero se acercaron al leopardo. El hombre bestia se alegró de ver a ambos. Chloe le pide a Carl hablar en privado. El canciller está interesado en si Jaden sabe sobre la relación entre el amo y la criada. Carl quedó enganchado con la palabra relación. Recordó el olor de Faye proveniente de Warren. Carl pensó en la pregunta del canciller, sacando conclusiones. Jaden no recomendó que Chloe intentara separar a la pareja del duque y la doncella, porque Warren está destrozado por la guerra, y Faye es la primera persona a la que le permite estar cerca. Max accedió al pedido de la camarera de ver a su hermana. Ahora los dos hombres están observando el tan esperado encuentro. La hermana mayor descubrirá si Faye vivió bien todo este tiempo. La menor no le contó a Chai todas las dificultades y experiencias por las que tuvo que pasar. Chai le pide perdón a su hermana por la forma en que fue tratada, por la forma en que actuaron cuando ella escapó, porque Faye no merecía esto, y la mesera también le explica a su hermana menor que su nacimiento no fue un pecado. Faye perdona a su hermana mayor, y las niñas se abrazan entre lágrimas, ambas felices de reunirse. Luego del encuentro de las hermanas, Max se entera por Faye de cómo pudo perdonar a su hermana después de todo lo sucedido. La criada le explica que si la familia del vizconde no la hubiera abandonado, ella no sería feliz con su amo ahora, Faye. Quiere que Chai también sea feliz. Warren pone a Faye en la cama, no quiere hablar de los demás, ahora quiere unos momentos de felicidad para él. Después del coito, Max abraza con fuerza a su amante, y en su cabeza se asienta la idea de que Faye no debería llorar por ningún motivo que no sea él. Chai está de pie en el balcón, respirando el aire fresco de la tarde. Recuerda cómo lo perdió todo, cómo se ahogó con remordimientos de conciencia y un sentimiento de pérdida. Pero después de hablar con su hermana, todo se volvió mucho más fácil. La ex camarera saluda a Carl al pasar. Jaden muestra su lado animal y salta fácilmente al balcón, lo que asusta un poco a la niña. El hombre bestia entiende que Chai planea irse. Agradece a Carl por haber conocido a su hermana, pero no quiere quedarse por temor a ser ejecutada como una aristócrata de un país conquistado. Al caballero no le gusta la idea de la niña. Entiende que en cuanto Chai abandone la propiedad de Warren, ella será removida, en secreto. Carl agarra la mano de la niña con la intención de detenerla. Sosteniendo la muñeca de la asustada niña, Carl revela la naturaleza del leopardo y muestra los dientes. El hombre bestia muerde a Chai. Lo hace por una razón. El olor que queda en la niña después de la mordida hará que sea más fácil encontrarla si Chai decide huir. Jaden le pide a la niña que se quede en la finca, que se convierta en una verdadera hermana mayor para Faye, a partir de ahora, porque Chai es la única familia que le queda a la criada. Después de que Carl se fue, Chai recordó cómo trataban a su hermana menor en la casa del vizconde y decidió que, dado que Faye había sido la sombra de su hermana mayor toda su vida, ahora era su turno de ser la sombra de su hermana menor. Por la mañana, Carl se arrodilló frente a Warren, listo para aceptar cualquier castigo por su acción. Jaden explica que Faye necesita una hermana. Max está enojado con Carl porque él, sabiendo que el duque no daría su consentimiento para dejar a Chai, fue el primero en ir hacia Faye, violando la prohibición de acercarse, y el caballero también sabía que Max no podría rechazar a Faye. Después de pasar unos minutos pensando, Warren permite que Chai permanezca como sirvienta y prohíbe categóricamente a Jaden acercarse a su amada sirvienta. Al salir por la puerta de la oficina, Carl exhala aliviado. Se estaba preparando para el peor resultado, y el leopardo solo violó la orden porque quería mantener a alguien cerca de él. Rain Lightman estaba caminando por el parque, preguntándose cuándo la encontraría el duque, porque la señora había estado en la finca durante varios días. De repente notó a alguien más en el parque.
era la misma doncella que tanto había irritado a la hija de Lightman con su existencia y cercanía con Max Warren. Rain, de tendencia negativa, decidió vengarse de alguna manera de Faith por estar cerca del duque. Lady Lightman, como por accidente, hace tropezar a la criada, razón por la cual Faye termina en el suelo. Fingiendo que no se dio cuenta de la niña, Rain le ofrece a Faye su ayuda y le ofrece un pañuelo porque la criada se rascó las manos. Faye sostiene el pañuelo de dama cerca de ella, confundiendo el juego falso con una preocupación real. Considera a Rain una buena dama. Chai, aceptada como sirvienta, encuentra a su hermana pequeña en el parque y la ayuda a levantarse, enterándose de lo sucedido. Al ver a Lady Lightman, Chai recuerda las conversaciones que escuchó en la finca acerca de que Faye era una sirvienta de un país derrotado que pasaba las noches en los aposentos del duque. La hermana mayor le pide a la menor que no entregue su corazón por completo al maestro, a lo que Faye reacciona con calma y dice que tarde o temprano tendrá que interrumpir sus sentimientos y ella lo entiende. Chai queda impactada por la revelación de su hermana menor, ya que Faye sabe que tal final llegará. Entonces, ¿por qué sonríe? ¿Y cuál es el plan del duque para su doncella personal? Estas preguntas molestan a la hermana mayor. El mensajero del emperador ha llegado a la propiedad de Warren. Una vez más transfiere la recompensa del emperador a Max y también trae consigo una cosa más. El duque recibió una espada de mithril que, según su majestad, es la mejor espada de todo el continente. El mensajero informa que el emperador pidió conservar el arma como recuerdo. Warren acepta colgar la espada en la oficina e invita al mensajero a descansar del camino. Chloe visitó la oficina del maestro con un informe sobre Rain Lightman. El canciller menciona que hay rumores sobre cómo la hija de Lightman andaba con la señorita Faye. El canciller pregunta qué planea hacer el caballero con la dama. Warren se ofrece a matarla, lo que asusta a Chloe. Al notar la reacción del asistente principal, Max dijo que estaba bromeando. Durante la conversación, el duque saca su espada de su vaina y descubre un pequeño pergamino en su interior, tal vez un mensaje secreto. Max estudia la nota. Es del príncipe heredero. La nota contiene una solicitud de que si Lady Lightman está en la finca Warren, entonces deje que el duque la cuide por un tiempo. Después de estudiar el contenido de la nota, Warren se siente abrumado por una ola de irritación. No le gusta la presencia de la hija de Lightman en la finca. Max realmente quiere rechazar al príncipe heredero, pero, por desgracia, la deuda de la vida es pesada. En la habitación que le ha sido asignada, se escuchan fuertes sollozos. Rain llora de impotencia, enterrándose en las almohadas. Después de calmarse un poco y verse en el espejo, Lady Lightman decide que esa apariencia no le conviene. Sentada frente al espejo, Rain decide conseguir a Max Warren a toda costa, porque siempre consigue lo que quiere. A través de la puerta, el sirviente informa que Duke Warren ha llegado. Rain no debería presentarse ante él en esta forma, pero ella no puede negarse. Puede que no haya otra posibilidad de reunirse. Después de limpiarse rápidamente, Lady Lightman recibe al duque para tomar el té. Max ha venido para hablar sobre el negocio que trajo Rain e invita a Warren a pensar en los herederos y el matrimonio. Duke Warren no quiere mantener esa conversación, pero no echa a la hija de Lightman, pero promete enviar un sirviente y le pide a Rain que le transmita sus solicitudes a través de los sirvientes. Por la mañana, el sueño aún no ha abandonado a Faye. Se ven mordiscos y moretones en su cuerpo, rastros de noches de tormenta con el maestro. Chai, quien llegó como sirvienta, nota marcas en el cuerpo de su hermana y se horroriza. No entiende cómo un hombre que valora el honor, la reputación y la autoridad puede dejar tales marcas en una niña. La hermana menor se despertó y accidentalmente escuchó a Chai murmurar. Faye se pregunta qué es una sirvienta nocturna. ¿Existe realmente tal cosa entre las sirvientas? Chai se pregunta si su hermana realmente no entiende quiénes son las criadas nocturnas, porque eso es lo que ella hace, y a la hermana mayor le preocupa que, si esto continúa, Faye quede embarazada y enfrente un destino triste. Después de explicarle a Faye que debe tener cuidado, la hermana mayor se va a trabajar y sugiere que la hermana menor enferma duerma un poco más. Después de que su hermana se fue, Faye no pudo deshacerse de la imagen obsesiva en su cabeza, donde se imaginaba a sí misma y al dueño con el bebé, y donde eran infinitamente felices, son solo fantasías. El duque y el canciller discuten cuestiones importantes de las tierras, deciden dónde distribuir el oro recibido como recompensa del emperador y otros asuntos. Cuando todo está discutido, Warren libera al asistente. Cuando todos los asuntos están resueltos, Max va a comprobar cómo se siente Faye.
porque su relación en los últimos días ha sido muy apasionada, por lo que no sorprende que Faye esté enferma. De camino hacia su amada doncella, el duque se topa con Lady Lightman, que claramente estaba en camino a encontrarse con él. Rain, que asumió que Max estaba terminando en ese momento, fue a su encuentro y le ofrece al duque un paseo por el patio trasero. Max recordó la petición del príncipe heredero de cuidar a Lady Lightman, por lo que se ve obligado a posponer la visita a Faye, aunque está muy insatisfecho, y le pide a Rain que continúe transmitiendo solicitudes a través de los sirvientes. Rain acepta la petición de Warren, tras lo cual ambos se retiran al patio trasero. Faye se sintió mejor y decidió salir al patio. Estaba mucho mejor afuera que en el dormitorio mal ventilado. La niña recuerda el pañuelo que le regaló Lady Lightman, decidiendo que el pañuelo es algo valioso. Faye lo extiende sobre las flores para que llenen la tela con su aroma. Al escuchar a alguien reír, la criada reconoce la voz de Rain en ella y alegremente corre en dirección al sonido, con la intención de devolverle un trozo de exquisita tela. Las intenciones de Faye se arruinan en un instante cuando escucha algo que no debería: una conversación entre Rain y Max sobre pasar tiempo juntos durante la presencia de la dama en la finca. En la noche, la criada personal del duque pensó que nada había cambiado mucho. En el pasado estaba esperando que llegara su padre, y ahora también estaba esperando que apareciera su amo. Así que la puerta se abrió y apareció Warren. Estaba tan cerca. Y hasta ahora al mismo tiempo. Faye decidió dar los pasos más lejos, se arrojó sobre el pecho de Max y lo abrazó. Warren miró atentamente a la niña, sin entender del todo su impulso, pero no notó nada extraño. El duque le informa a Faye que tendrá que cenar sola por un tiempo, porque necesita dedicar tiempo a su invitada. Después de escuchar al maestro, la niña le pide una vez más al dueño que le permita trabajar junto con su hermana y los demás. Quiere convertirse en la mejor sirvienta de su amo. Max abraza a Faye y le dice que su presencia a su lado es suficiente para él, pero como ella lo desea tanto, tendrá que permitirlo. Al día siguiente, el canciller le da a la niña su primera lección. Chloe le dice a Faye cuáles son los deberes de una sirvienta. La sirvienta baja la cabeza avergonzada, porque lo único que hizo fue esperar en el dormitorio. Después de decirle a la estudiante dónde comenzaría su entrenamiento, Chloe se preguntó por qué el entrenamiento se le confió a él y no a la jefa de limpieza. Aparentemente Warren no quiere que Faye realmente trabaje. Durante la cena, Lady Lightman invita a Max a organizar un banquete, insinuando que es hora de que aparezcan juntos en público y argumentando que ahora es el mejor momento para advertir a los malvados. Warren termina el almuerzo y pospone la fiesta del té, citando retrasos en el trabajo. Rain pide una respuesta más tarde sobre la organización del banquete. Lady Lightman, tomando a Warren por la ropa, lo atrae hacia ella y lo besa, esperando así atraer la atención del duque hacia su persona. Max no está encantado con el acto de esta chica. Rain lo observa a través de sus pestañas. Lady Lightman sale de la habitación, dejando que Warren se ocupe de su irritación. El duque y el canciller discuten la propuesta de Rain para un banquete. Chloe considera que es el momento adecuado para tal evento, pero ve un problema en la presencia de la hija de Lightman en la finca. El canciller aclara por qué la dama está actuando como la futura esposa de Warren. Max no va a seguir el ejemplo de Rain. Está cansado de las payasadas de la dama, por lo que el duque le pide a Chloe que organice él mismo el banquete para poner fin a las bromas de los Lightman. Faye vino a la habitación de Lady Lightman para terminar el trabajo que había comenzado. Necesitaba devolver la bufanda. Rain, fingiendo ser amigable, le dice a Faye que cuando los aristócratas se aburren, tienen mascotas, y como futura esposa del duque, a Rain le desagrada ver constantemente a una criada cerca del duque. Faye lo pensó, entendió que no era una verdadera sirvienta, pero no sospechaba que alguien pudiera verla como una mascota. La conversación entre Lady y Faye es interrumpida por sirvientes que entran e informan que ha llegado una carta para Rain desde casa. Lady Lightman exige la carta y al mismo tiempo envía a Faye fuera de la habitación. Después de leer la carta y no encontrar nada importante allí, Rain casualmente arroja el papel sobre la mesa. La carta contiene información sobre Sir Elac, el antiguo favorito de la dama. Al entrar al cuarto oscuro, Warren ve a Faye sollozando. No sabe las razones de esta condición en la criada. Max se acercó a la niña para saber si algo le dolía y por qué no estaba de humor. Faye se sentó en la cama mientras el caballero se acercaba. El duque pasa su mano por la mejilla de la niña, secando las lágrimas. Faye mira al amo. La doncella llega a comprender que ya tenía suficiente afecto por parte del amo, que en realidad es solo una mascota y nada más.
Faye le pregunta al dueño sobre esto, pero Warren no responde a la niña directamente, lo que refuerza aún más la idea de una mascota y lleva a Faye a otro ataque de llanto. Refiriéndose a asuntos pendientes, el duque informa a la criada que tendrá que dormir sola, tras lo cual abandona la habitación. Faye corre tras Warren y silenciosamente se acerca a la puerta que se cierra antes de que pueda. La niña vuelve a caer de rodillas rompiendo a llorar. Tiene miedo de volver a estar sola, y también le parece que la volverán a encerrar en algún lugar. Warren se entera por la criada que la conversación sobre mascotas fue un truco de Lady Lightman. Max, enojado, exige informarle sobre todo lo relacionado con ambas chicas, y también decirle a la dama que no podrán verse en un futuro próximo. Habiendo despedido a los sirvientes, Warren pensó en la conversación con Faye. Le preocupaba que la niña se diera cuenta de lo cruel y terrible que era en realidad y huyera de él. Después de clase, Faye camina por el pasillo, pensando en cómo ser más útil para su maestro, para no ser una mascota. Tal vez no valga la pena perder el tiempo estudiando. Al encontrar a los sirvientes de la finca en el pasillo, Faye escribe en un cuaderno que quiere aprender a trabajar como una criada común y corriente. Los sirvientes no entienden por qué una sirvienta nocturna necesita tal entrenamiento. Faye intenta negar que sea una sirvienta nocturna, pero los sirvientes le dicen a Faye que una sirvienta común y corriente no compartirá el mismo dormitorio con el dueño. Cuando se va, el sirviente le dice a Faye que regrese al dormitorio y no haga nada estúpido. La niña realmente no escucha el consejo. Faye nota la linterna rota que la criada dejó desordenada y agarra el vaso con sus propias manos. Sin darse cuenta de nada a su alrededor, inmersa en pensamientos sobre su inutilidad, la niña continúa recogiendo los fragmentos. El vidrio se le clava en las manos, pero Faye no se da cuenta. Warren, que entró desde la calle, se detiene ante lo que vio. Intenta averiguar por Faye quién le dijo que hiciera la limpieza. El canciller y la criada principal miran detrás del duque. Sin esperar respuesta, Max ordena a la jefa de limpieza que se lleve a Faye y la trate, además de encerrarla en el dormitorio para que la niña no se vaya a ningún lado. La criada mayor cumple la orden del maestro, pero Faye no está de acuerdo con él e intenta liberarse. Cuando la niña logra escapar de las manos de la criada mayor, corre hacia el dueño, temerosa de perder el momento. Corriendo hacia el duque, Faye lo agarra de la manga y le pide perdón por su comportamiento, pidiéndole que no la deje sola. Solo a última hora de la noche, Warren entra en la habitación, donde su doncella personal le espera obedientemente. Faye se disculpa nuevamente y explica que solo quería trabajar como los demás. Max se llena de ira. No entiende por qué la chica rechaza la vida tranquila que le ofrece el duque. A Warren se le ocurre una terrible conjetura de que la chica está cansada de vivir con él, pero Faye le explica que solo quería ser útil, y luego se da cuenta de que su único trabajo es servir a su amo en el dormitorio. Max nota que las palmas de Faye han comenzado a sangrar, y tendrá que repetir el tratamiento nuevamente para no dejar cicatrices. Faye, después de considerar algunos de los matices, decide realizar solo la tarea para la cual cree que la retienen aquí. La niña comienza a levantarse de la cama. Max al principio no entendió lo que estaba sucediendo, pero literalmente un segundo después entiende todo. Detiene a Faye abrazándola fuertemente. Warren está asustado por el comportamiento de la niña. No entiende quién le dijo que ese es su trabajo. Max calma a Faye, rogándole que no llore. Por la mañana, Faye recuerda la noche anterior y decide que no puede permitirse el lujo de no cumplir con su único deber, porque no está preparada para que su amo la deje, porque pensar en ello es insoportable. El canciller se para en la ventana, valorando los acontecimientos de los últimos días. Entiende que los problemas han comenzado a acumularse entre el duque y la criada. Tal vez sería mejor buscar una nueva pareja para la chica. Más tarde, Chloe le informa de sus inventos al duque y agrega que Faye está mejorando rápidamente su entrenamiento y podría hacer una buena pareja. Warren se mantiene en control. No tiene intención de buscar al novio de Faye. El duque le dice al canciller que no hable más de esto, y él mismo lo solucionará. Al mismo tiempo, el caballero aclara si ha llegado un invitado especial a el banquete. El invitado especial ya había llegado y estaba descansando en el edificio anexo. Y mientras los carruajes y carros seguían yendo y viniendo, muchos invitados fueron invitados a la celebración del regreso de Warren. Lady Lightman recibe a los invitados. Saluda a una de las damas que llegan. Se conocen desde hace mucho tiempo. La invitada es la condesa Electra. La familia del conde Electra es una familia adinerada de la aristocracia que tiene un gran negocio de almacenamiento de granos.
La influencia de la familia es muy fuerte. Incluso Warren no descuida su opinión. La condesa Electra se entera de que Rain Lightman está ayudando a preparar el banquete. Electra no puede creer que Lady Lightman y Warren estén ahora juntos, porque esto puede considerarse como una traición al emperador. Rain, mirando por encima del hombro de la condesa, se pregunta si realmente trajeron animales a la festividad y dice que realmente quiere verlos. Dos tigres, dorado y blanco, miran con cautela desde debajo de la tienda. La tigresa blanca recientemente dio a luz a sus cachorros, por lo que reacciona a todo con extrema brusquedad. Rain le ruega a la condesa que mire a los tigres, insistiendo en que si el duque estuviera cerca, la escucharía. A la condesa Electra no le gusta el comportamiento de la chica insolente, porque ni siquiera el duque Lightman se permite tal trato. La hija de Lightman, con un favor, acepta asumir la responsabilidad, mira debajo del toldo que esconde a los animales y se sorprende al ver que no hay ni un solo rasguño en los animales hechos prisioneros. La lluvia hace retroceder el toldo. La luz brillante excita a los tigres, que empiezan a gruñir, lo que asusta a la dama. La hija de Lightman salta lejos de la jaula, infectando a la condesa Electra con un estado de pánico. Los tigres dan vueltas alrededor de la jaula en este momento. Uno de los tigres golpea la jaula con la cabeza en un intento de liberarse. Cuando el tigre dorado logra abrir la jaula, da un gran salto hacia las dos damas. Rain no quiere morir en las garras de un tigre, empuja a la condesa Electra delante de ella. La condesa ni siquiera puede gritar de miedo. Pero la muerte no se apoderó de las damas. Se les abrió una imagen interesante. Dos tigres, como gatos domésticos, daban vueltas alrededor de una niña. Lady Lightman, que huyó a la finca, no sabe qué pasó después ni si la condesa está viva, porque si está viva, Rain tendrá problemas. En el pasillo, Rain se encuentra con la criada Charlotte. La señora, presa del pánico, informa que los tigres se han escapado. Charlotte calma a Rain y le dice que todos los tigres han sido atrapados. Max lleva a Faye en sus brazos, abrazándola y sintiendo el calor de su cuerpo. La niña no huele a sangre, lo que significa que está bien. Al enterarse de lo sucedido, el duque saltó al patio con el deseo de matar al tigre que se había escapado. Faye protege a la bestia salvaje consigo misma, impidiendo que Warren use su arma. Habiendo llevado a la niña a la habitación, Max sienta a Faye en la cama, tratando de descubrir por qué hizo esto. El duque no comprende la acción de la niña, pues podría haber muerto, y esta circunstancia lo asusta. Faye vuelve a pedir perdón, lo que enoja al dueño. Este le grita a la chica que si ella piensa que disculpándose y llorando, puede fingir que no pasó nada. Entonces, nada de eso. Tras asustarse y decirle a la chica que la conversación será más tarde, Warren sale rápidamente de la habitación. Faye recuerda la fuga de los tigres. Su aparición allí fue un accidente, pero cuando la niña vio lo sucedido, pensó que esta era su oportunidad de morir y deshacerse del dolor de corazón. 3 doncellas entraron en la habitación de Faye con ropa y joyas. La niña se asustó, porque esto ya había sucedido, pero cuando las criadas le dijeron a Faye que ese traje era para un banquete, el miedo dio paso a la sorpresa. Warren no iba a llevar a su doncella al banquete, si no fuera por el deseo de la condesa de agradecer a la niña por salvarla. Ahora Max languidecía esperando a Faye. Vestida con un hermoso vestido, Faye bajó al salón del banquete. Estaba más hermosa que nunca. El asombrado duque se acercó a la muchacha para que nadie se atreviera a estar cerca de ella. La aparición de la condesa Electra obliga a Warren a distraerse de la contemplación de su doncella. La condesa, tomando a la niña de las manos, agradece a Faye por salvarle la vida y promete cumplir cualquier pedido. La doncella responde a la condesa, pero ella no puede entender. Max actúa como traductor. Le transmite a la condesa Electra que para Faye es suficiente que la condesa esté sana y salva y que no se requiere un regalo. La condesa todavía insiste en la gratitud. Inclinándose hacia Faye, el consejo de Warren es aceptar la gratitud de la condesa y asegurar aún mejor la promesa de Electra. La condesa Electra ofrece al Salvador una propiedad, un terreno y todo lo que quiere. Su conversación se ve interrumpida por la aparición de Rain Lightman en el pasillo. Lady Lightman intenta justificarse ante los presentes, diciendo que estaba asustada y que la propia condesa trajo los tigres a la finca. La condesa habla públicamente de lo sucedido y de cómo la valiente joven la salvó. Los invitados quieren saber el nombre del salvador del invitado de alto rango. Max Warren presenta a Faye a los caballeros y les pide que muestren comprensión por su silencio. Un ligero murmullo recorre el pasillo.
La condesa sale en defensa de Faye, diciendo que la estupidez no es un vicio y que es mucho mejor que las lenguas sarcásticas, señalando a Lady Lightman. La condesa Electra está a punto de abandonar el salón. El duque Warren se sorprende si la condesa realmente tiene asuntos urgentes, que es sobre lo que le pregunta a la dama. Dirigiéndose a Rain, la condesa anuncia en voz alta que no quiere estar en la misma habitación con quien la arrojó en la boca del tigre y que la hija de Lightman no debe negarlo todo, porque hubo muchos testigos. Dirigiéndose a Warren, la condesa dice que no quiere que Max se encuentre en una situación incómoda y arruine su relación seria y cercana con Lady Lightman por su culpa. Max niega tener una relación con Rain, porque Warren simplemente mostró hospitalidad y nada más. Un sirviente se acercó para decir que había llegado el invitado de Lady Lightman y preguntarle si le dejaban entrar. Se anunció que habían llegado el duque Lightman y su séquito, sorprendiendo a Rain y a la condesa Electra. Con una sonrisa, Max Warren permite que el invitado entre, porque ya ha llegado, así que no lo eches. Los hombres que entraron agradecen a Warren por la recepción. Max rechaza la gratitud, invita a los invitados a disfrutar de la velada y volver a casa. Habiendo dado tal saludo, el anfitrión del banquete se aleja de los caballeros para irse, lo que los confunde. El asistente de Lightman le recuerda a Warren que, aunque su estatus ha aumentado, todavía existen reglas de decencia y orden, y que no debe ser tan grosero con Duke Lightman. Max le informa al duque que el invitado de Warren sufrió por culpa de su hija. Lightman está indignado por tales acusaciones, y si esto es una calumnia, entonces no tiene la intención de tolerarla. La condesa Electra, que se acerca, confirma las palabras de Warren y aclara que ella fue la víctima, y hay un par de decenas de testigos de que fue Rain quien empujó a la condesa a las garras del tigre. El compañero de Lightman está seguro de que aquí se está construyendo una conspiración. El propio Lightman reprime tales declaraciones y son interrumpidas por la aparición de otro invitado. Sir Elac, el invitado especial de Warren, un hombre enamorado de Rain Lightman, entra al salón. Elac se acerca a Rain. Está muy feliz de verla, pero se pregunta por qué Lady Lightman no tuvo tiempo de escribirle una carta a su amante. La condesa Electra se da cuenta de que estaba equivocada en sus conclusiones sobre con quién tenía una relación Rain Lightman. Rain todavía no comprende lo que sucede a su alrededor. ¿Por qué Elac se hace llamar su amante? Warren pasa su brazo alrededor del hombro de Faye y le pregunta si a Lady Lightman le gustó el regalo que le hizo, porque a Max le preocupaba que Rain no olvidara su amor durante la larga separación. La hija de Lightman comienza a comprender que la han engañado. Duke Lightman acusa a Warren de conspirar con alguien para difamar y hacer el hazme reír de los Lightman, tras lo cual la familia abandona el banquete. Duke Warren se disculpa con los invitados por las molestias y el ruido del banquete, y Max organiza un concierto como compensación. Después de todo, en la oscuridad de la noche, Max y Faye están sentados en la cama. El maestro se disculpa con la criada por haberla asustado antes. La niña no entiende por qué el dueño le pide perdón, porque normalmente todo es al revés, y esta vez fue culpa suya. Faye le pregunta a Warren si le duele el pecho por la ruptura con la dama. Max calma a la niña, asegurándole que, en primer lugar, no había nada entre él y la dama. La criada le confiesa al amo que ya no puede entregárselo a otra mujer, que lo ama y tiene miedo de amarlo aún más. A Max le gusta este miedo a Faye, pero le dice que no debería tener miedo, porque él se irá rápidamente. El duque se interesa en por qué Faye está tratando de dejarlo si lo ama tanto. Ella comparte su preocupación de que tiene miedo de ser encerrada después de que Max se case. Warren sienta a la niña en su regazo y se ofrece a convertirse en su esposa, porque no quiere que ella pertenezca a otro hombre. Faye acepta, si es posible, y Max promete cuidar de ella por el resto de su vida. Después de tales promesas, la pareja se besa apasionadamente, como si consolidara lo dicho antes. Max no se detiene y desciende cada vez más sobre el cuerpo de Faye, cubriéndolo de besos. Bajo la presión del maestro, la niña se disuelve en oleadas de placer una y otra vez. En una fiesta de té, Warren le pide a la condesa que adopte a Faye. Cuando Electra le pregunta por qué quiere esto, Max habla de su intención de casarse con la niña. Faye le dice a su hermana que el dueño quiere convertirla en su novia. Che le advierte a la más joven que será difícil al principio y que tal vez ella no debería estar de acuerdo. La hermana menor no escucha los argumentos de Chai. Ya se imagina una familia feliz y el niño maravilloso que tendrán. Senok llegó a la finca. Chloe lo acompaña hasta el maestro. Tiene una pequeña charla y comparte los eventos que sucedieron en el banquete. El hombre ve a la niña y reconoce a Faye. Ambos están muy felices de conocerse.
Senok se da cuenta del sirviente al lado de Faye y aprende su nombre. Al principio culpa a Chae por los asuntos del pasado, pero luego se ablanda un poco, pensando que el duque tiene su propia razón para mantener a su hermana mayor junto a Faye. Senok se reúne con Warren y la condesa, realizan algunas formalidades, y luego Max le dice a Senok que él y la condesa hablaron sobre Faye. Cuando el invitado se entera de que la condesa quiere adoptar a Faye, se sorprende, pero después de recuperarse del shock, pregunta por qué no lo contactaron, porque ya está listo. Electra dice que el problema casi está resuelto. La condesa se acerca a las hermanas, las compara y nota que son muy similares en apariencia, pero Faye es más bien una cachorrita sumisa y Chae es un gato descarriado. Electra le dice a Faye que antes de la boda necesita ser una buena novia. De ella. La condesa Electra les dice a las chicas que las recogerá a ambas cuando regrese a casa. Max está descontento con la velocidad de los acontecimientos y le recuerda a la condesa que quería consultar con el conde. Electra refuta el argumento de Warren diciendo que primero deberían conocerse y luego hablar sobre la adopción. Senok apoya a la condesa en que se necesita un encuentro personal. Al duque no se le dio la oportunidad de negarse. Esperaba que la condesa simplemente escribiera a Faye en el registro familiar, pero ahora tiene que dejar ir a la niña y finalmente decide preguntar qué piensa Faye sobre esto. La niña aprende que si se convierte en hija de la condesa, puede convertirse en la novia de Warren. Después de pensar un poco, Faye admite que tiene miedo de un lugar desconocido, pero para estar con Max, está lista para ir con la condesa.